Bienvenidos a Terra Incógnita. Bienvenidos una semana más, una unidad de tiempo más, un ratito después, quién sabe, como dijimos, ¿no? En el anterior programa, aquellos que ya sabéis, aquellos que estáis iniciados en lo incógnito, iniciados en el auténtico forteanismo de la vida, pues podéis saber, ¿no? Podéis saber por qué manejamos el espacio-tiempo de esta manera, ¿no? Y por qué hacemos referencia a estos asuntos, ¿no? A estos viajes temporales. Alejandro, ¿de qué nos pasa a hablar hoy? Pues hoy toca hablar sobre una historia de piratas. De piratas anarquistas, según dirían algunas personas, pero, salvando sus tropelías, de piratas que una vez defendieron el concepto de democracia como debe ser, repartiendo el poder y sus botines, mientras luchaban por liberar a los pueblos subyugados por el opresivo sistema de la época que permitía, entre otras cosas, la esclavitud. Una historia que, como estáis viendo, a fin de cuentas habla de una utopía, de un mito, y puede que la historia que os traigo aquí hoy, la de Libertalia, sea eso, un mito. El capitán James Mason, nacido en la Provenza francesa, estaba destinado a ser un hombre ilustrado en lógica y matemáticas, pero él sabía que su destino no aguardaba delante de un escritorio. Así que, de adolescente, le pidió a su padre que lo enrolase en un barco para así hacerse a la mar. Y el padre así lo hizo, y lo enroló en el buque de guerra Victoire. Años más tarde, habiendo adquirido un considerable conocimiento naval, Mason visitó Roma mientras su barco estaba atracado en Nápoles. Y fue allí, en Roma, donde conoció al que sería su gran amigo y gran inspirador para lo que se propondría en un futuro. Me refiero al clérigo dominico conocido como Signor Caraccioli, que ponía más empeño en divulgar el socialismo que en lo que propugnaban las Santas Escrituras. Ambos conectaron rápidamente y aprendieron el uno del otro hasta tal punto que el clérigo colgó los hábitos y se enroló también en el Victoire, donde al poco también había convencido al resto de los tripulantes de sus ideas libertarias. Pasado un tiempo, el Victoire entró en batalla naval con otro buque de guerra, el inglés Winchester, y la Victoria cayó del lado del barco del mismo nombre, de los de Mason, pero el capitán del Victoire había muerto durante el combate. Así que Mason, empujado por Caraccioli, decidió presentarse como el nuevo capitán del navío, y tras someterse a votación del resto de la tripulación, salió elegido. Dio un gran discurso, se ve, de aquellos que emocionan al unísono, y llegó a proclamar al Victoire en sí como una república. Y como el barco ya no era el mismo, ahora era una república, como digo, su bandera tenía que cambiar, tenía que ser diferente a la que había tenido hasta ahora. Muchos votaron por la típica bandera negra, quizás la típica donde se ven las dos tibias y una calavera, la Jolly Rogers, como se le conoce, pero al final los ideales de Mason y Caraccioli, que hablaban de que todos los hombres eran iguales, de que no debería haber esclavos, de que la venganza nunca es justificada, que no hace falta la violencia innecesaria, ni atisbo de avaricia, ni la subyugación a la religión, decidieron que esa bandera tendría que ser blanca y que el lema sería Adeo Libertate, por Dios y por la libertad. Desde entonces, durante años, el Victoire estuvo patrullando los mares haciendo cosas de piratas, no nos engañemos, como asaltar otros barcos para conseguir parte de su botín, y bien digo parte, porque no se lo llevaban todo, al parecer solo lo que necesitaban para subsistir. En ningún caso había saña en los asaltos, ni se maltrataba o retenía a la tripulación de los otros barcos, más al contrario. Si alguno de estos sentía afinidad por los valores de Mason y Caraccioli, eran bienvenidos a formar parte de la tripulación.
una conducta que generaba incluso respeto en sus contrarios. Por cierto, tampoco se podía insultar ni beber alcohol dentro del Victoire, algo que resulta realmente chocante para tratarse de un barco de piratas. Pero como veis, se trata de un barco pirata un tanto diferente al de nuestro imaginario colectivo. Pero hemos de ser claros, este tipo de conducta, de ideales, no eran exclusivos de la tripulación del Victoire, ya que era común en los piratas hacer nombramientos entre todos para elegir cargos, sin hacer diferencia de sexos ni de sexualidad. Sí, hubo varias capitanas piratas, y la homosexualidad no era tabú alguno. Tiempo más tarde, tras doblar el cabo de Buena Esperanza en el extremo surafricano, el Victoire se dirigió a Madagascar, territorio que por aquel entonces, principios del siglo XVII, seguramente, no estaba reclamado por ninguna potencia. Así que llegaron a Madagascar, atracaron en una bahía al norte de la isla y decidieron allí fundar una colonia donde todos los hombres y mujeres eran tratados por igual, donde se hablaba una especie de esperanto como lengua común, que mezclaba el francés, el inglés, el holandés, el portugués y el idioma autóctono de la isla, el malgache, donde el botín acumulado todos esos años se puso en común para todo individuo, y se abolió el dinero, ya que no había necesidad de flujos de compra-venta donde todo era de todos. Así, los piratas del Victoire pasaron a ser granjeros, pastores y artesanos, en una colonia a la que pusieron de nombre, como bien podréis deducir, Libertalia, la tierra de la libertad. Libertalia fue creciendo en prosperidad, seguramente porque las actividades de patrulla de los mares continuaron adelante, sobre todo por el Océano Índico, como en el Golfo de Adén. Así fueron obteniendo nuevos botines y nuevos habitantes para Libertalia de los esclavos que rescataban, así como de otros piratas que se sumaban a la República colectiva, como fue el caso del pirata inglés Thomas Dew, con lo que la flota de los de Libertalia también cada vez era más grande. El sueño del comunismo se había hecho realidad en el siglo XVII con Libertalia, con Misson como Lord Protector, Caraccioli como secretario de Estado y Thomas Tew como almirante de la flota. Pero este sueño de Libertalia duraría aproximadamente 25 años, ya que los nativos del lugar arrasaron la colonia, y puede que algún pirata que no estuviera muy de acuerdo en que todo se tuviera que compartir por igual, pues también pusiera algo de su parte para que Libertalia se fuera al garete, muriendo en aquellos incidentes el propio Caraccioli y habiendo de huir lanzándose al océano Misson, donde al final murió al naufragar su barco por culpa de un huracán cerca de la zona del Cabo de Buena Esperanza. Esta es la historia de Libertalia, historia que es narrada en una única fuente, el libro del capitán Charles Johnson, Historia General de los robos y asesinatos de los más famosos piratas, publicado en Londres en el año 1728. Un libro que en realidad se sabe que más que recoger crónicas verídicas se dedica a exagerar según qué hazañas de piratas y, sobre todo, a propugnar los ideales del movimiento del Partido Liberal inglés. De hecho, se da por seguro que detrás del nombre de Charles Johnson se encuentra el del escritor Daniel Defoe, autor de la célebre obra Robinson Crusoe. Quizás la Libertalia de Johnson es lo mismo que la Atlántida de Platón, un lugar ficticio, una utopía, donde ejemplificar unos ideales políticos. En efecto, todo esto que os he contado solo lo encontramos en un libro que recoge hechos reales, muchos adornados y exagerados, y otros que seguramente directamente sean mentira. ¿Es entonces Libertalia un mito? Durante la época de aparición del libro, lo cierto es que no tanto como sí lo es ahora.
Quizá también porque en épocas de piratas el concepto de la democracia no estaba precisamente a la orden del día, y escuchar historias donde se hacía frente a las políticas de desigualdad eran la ansiada panacea para muchos. Tampoco se sabe si el capitán James Mason existió realmente, y es que a veces era conocido por otros nombres como Bartholomew o Oliver, lo que no ayuda a pensar que la historia de Libertalia una vez fuera cierta. Aunque, como digo, los hechos que recoge el libro muchas veces se tratan de exageraciones de sucesos reales. Y es bien sabido que las colonias piratas eran una realidad allá por los siglos XVII y XVIII, donde los piratas se asentaban para amortizar su botín. Asimismo, hay quien dice, seguramente también se traten de habladurías sin fundamento, que Thomas Tew salió con vida de Libertalia y llegó a Francia con los manuscritos correspondientes a la historia de la República de Libertalia, que fueron divulgados por la prensa de la época y se piensa que pudieron inspirar parte de los ideales de la Revolución Francesa. Pero como digo, estos datos no son más que habladurías. También se duda de si un barco portando una bandera blanca con el lema "Por Dios y por la libertad" realmente llegase a existir. Pero en su libro Saqueadores y rebeldes, la edad dorada de la piratería, el historiador Frank Sherry afirma que tal bandera sí que existió, así como también Libertalia, pero duda de que el capitán Mason fuera una persona real. Con todo esto explicado, lo que sí es claro es que la densa niebla de la duda y de la leyenda se cierne sobre Libertalia, pudiéndose tratar de una amalgama de diversas realidades e ideologías piratas de la época. ¿Qué te ha parecido la historia de Libertalia, Daniel? Hombre, pues no sé, yo te diría a priori que una historia, iba a decir bonita, pero bueno, todo tiene su precio, ¿no? Para poder llevar a cabo esta utopía, pues el modo en que la llevaban a cabo, ¿no? Pues estos piratas no era otro, efectivamente, que el de ejercer la piratería, ¿no? Suponemos que hasta que se asientan, ¿no? Cuando, digamos, se asientan y forman esa colonia de Libertalia en África, pues se entiende que allí pueden tener alguna otra manera de subsistir que no sea dedicándose al pillaje, ¿no? Pues no, continuaría haciendo pillaje. Que son las contradicciones, ¿no? A veces entre la propuesta que hace uno, ¿no? Y luego los hechos. Pero solo robaban lo necesario. Y claro, solo robaban, claro. O sobre todo, solo robaban ¿A quien lo mereciera. Claro. Como por ejemplo a los barcos de esclavistas. Bueno, pues habiendo puntualizado eso, como digo, a mí me parece una historia bonita, poco probable en el sentido de que yo no digo que no hubiera llegado a ser posible algo así, ¿eh? Lo que digo es que en los términos tal y como está narrado, pues lo dudo, ¿no? Con esos nombres, con esa historia en concreto, con ese devenir de los hechos y demás. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Me suena un poco fantasioso que solo aparezca citado en esa fuente, ¿no? Hombre, y que es un punto muy claro, flaco a favor de la historia real. Pero sí que lo veo como, a priori, como que tiene una función de utopía, ¿no? No es el primer ejercicio utópico que hay en esas épocas, de describir, pues, situaciones ficticias, pero presentarlas como reales, que en el fondo, pues, son como una manera de dar salida y de dar cabida también a opiniones que eran difícilmente defendibles desde la propia opinión. Es decir, tú imagínate que en aquella época, no sé si ya con Oliver Cromwell al poder, pero que efectivamente también era una dictadura de otro tipo, era una dictadura parlamentaria, lo cual es curioso, el concepto de dictadura parlamentaria, pero bueno, pero digamos que no era el régimen más democrático del mundo. Y lo anterior a Cromwell en el Reino Unido, que era la monarquía absoluta, pues tú imagínate que, sobre todo en este segundo supuesto, alguien decide defender públicamente que este es su modelo de sociedad, ¿no? Es decir, no, todos somos iguales, no hay distinción de razas, la esclavitud está abolida, etcétera, etcétera. Eso hubiera sido inadmisible y probablemente hubiera acabado por sedicioso este autor preso en la cárcel. En cambio, si lo presenta como una historia de la que ha oído hablar... Exacto. Es una historia. No estoy diciendo que yo esté de acuerdo, solo digo que ha ocurrido, ¿no? Yo creo que era una manera en aquella época a veces de atreverse a decir lo que no se podía decir. Pues seguramente, como indicas, la leyenda, la historia de Libertalia se trate de eso, de una leyenda. Como dije yo, pues
como una actualización de la Atlántida de Platón en épocas de piratas. Sí, aunque la Atlántida de Platón no era precisamente una democracia, pero bueno, es una utopía más, ¿no? Es una utopía más del gobierno de los justos, de quien debe serlo. En este caso, pues es una utopía, ¿por qué no decirlo? Una utopía comunista en pleno siglo XVII. Sí, comunista o incluso yo te diría casi bordeando en ciertas concepciones casi anarquista. Totalmente. En una comuna. Totalmente. Porque claro, el tema es... no era tampoco una sociedad claramente estratificada con un partido en concreto, ¿no? Hombre, había no sus estaba... rangos, había... Sí, pero digamos que era todo como más espontáneo, ¿no? Más de tú a tú. Yo lo veo casi más próximo a un proyecto, es que ya digo, no... De común anarquista, sí. Sí, sin duda. Y en la cual, pues los cargos efectivamente pues eran elegidos, por lo Entre visto, ¿no? todos, sí, todo era de todos. Y ese todo era de todos, también incluimos los tesoros, los botines recaudados claro. a lo largo de la historia de los varios capitanes que acabaron siendo los fundadores, según esta historia, de Charles Johnson, este hipotético Charles Johnson, que puede estar detrás Daniel Defoe, en un único macrotesoro. Pues puede ser ese gran tesoro pirata ansiado por la humanidad, aunque puede ser perfectamente... Que no es el de la Isla del Roble, ¿no? Ni el de la Isla de Cocos, que también un día hablaremos de él, pero que seguramente será un tesoro que solo existe en las líneas, en las palabras de esta obra, ¿no? De esta obra que, como he dicho, tiene el título de Historia General de los robos y asesinatos de los más famosos piratas. Hombre, quizá el tesoro en el fondo es el legado, ¿no? El legado de la promesa que podría llegar a ser una realidad política así, ¿no? Es como pues, la última utopía, ¿no? Bueno, pero la moraleja de la historia al final no es, digamos, la más feliz posible para este tipo de regímenes políticos. Pero quién sabe si es como una de dos, o una manera como de poner los pies en la tierra y decir... No os flipéis. Sí, y de no es tan fácil, ¿no? De siempre habrá alguien que te joda. Y acaban siendo piratas, no dejan de ser piratas en todo momento. O quizás sea también una manera, ¿no? Como de decir, si al final lo pongo como que acaba mal, no parece que yo lo esté poniendo como algo bueno. En relación un poco a lo que te comentaba antes. Pero no sé, probablemente yo sí que creo que, cuidado, puede que se haya inspirado mucho en historias reales de piratas que tuvieran una estructura pues comunista o anarquista en su manera de funcionar con su tripulación o en sus objetivos, me refiero a objetivos a la hora de atacar otro tipo de navíos o de localidades, más que localidades, enclaves portuarios y demás. Pero ya digo, yo creo que como construcción, como relato, tiene que ser una utopía, una ficción. Pues ahora que hablas sobre colonias reales, comunas reales de piratas, pues sí, como he dicho, son ciertas, existieron en su momento, y quizás una de las más famosas es la que estuvo un día ubicada en la isla de New Providence, colonia británica, cuya capital es Nassau, que quizás por este nombre os suene más, que se convirtió, como digo, en un refugio de piratas en el año 1696, cuando el famoso pirata inglés Henry Avery ancló allí después de su famoso atraco con su barco el Gunsway y sobornó a un funcionario local para que mirase hacia otro lado, seguramente también bajo la atenta mirada del brillo del alfanje de Avery, pero Avery no se quedó allí mucho tiempo. No en vano su cabeza tenía una recompensa de 1000 libras y el imperio británico le iba detrás. 1000 libras de 1696. De hecho... Podría ser como 1.000.000 de libras ahora, perfectamente. Sí, de hecho es quizá la recompensa más alta jamás puesta sobre un pirata. Pero este refugio de Avery, como digo, el pirata con más protagonismo en el videojuego Uncharted 4, estableció un buen precedente de refugio pirata. Y es que más tarde, en el año ya 1706, cuando la corona británica la gobernaba de nuevo, una flota francesa y española atacó conjuntamente la colonia, dejándola sin un gobierno. Situación que algunos famosos piratas de la época aprovecharon para establecer allí su nueva base de operaciones, su refugio. Y por famosos piratas me refiero a Benjamin Hornigold, Edward Barbanegra Teach, Steve Bonnet, Charles Vane y Jack Rackham. Todos ellos comenzaron a actuar como gobernadores de New Providence. Se declararon una república y llevaron a cabo las elecciones de cargos.
Henry Jennings, que había fundado el asentamiento pirata, actuó como el alcalde. Barbanegra, por ejemplo, se ganó el puesto de magistrado. Su sistema legal era una versión adaptada de los artículos piratas con los que las diferentes tripulaciones habían ido navegando tantos años y, aunque duraron poquitos años, se estableció, como ellos mismos aseguraban, como una república soberana exclusivamente de piratas. Pero la colonia vio su fin debido a las luchas internas entre los propios capitanes piratas y sus hombres, y porque la guerra de coronas en los mares todavía continuaba, y los piratas no dudaban en seguir asaltando los barcos británicos, y a veces perecían. Pero, ¿dónde estaría realmente la Libertalia de las crónicas de Charles Johnson? Si es que alguna vez existió. Pues la ubicación exacta realmente no se conoce. Sin embargo, la mayoría de las fuentes dicen, la mayoría de las fuentes, que como vemos solo es una, pero me refiero a los otros libros que han estudiado sobre el mito de Libertalia, pues dicen que esta se extendería desde la bahía de Antongil hasta Mananjari. Me refiero en todo momento dentro de Madagascar, incluyendo la isla de Saint-Marie y Foulpoint. También hay quien dice que podría estar en la bahía de Ansiranana, también conocida como la bahía de Diego Suárez. Pero no se han encontrado ni con excavaciones ni a vista de satélite vestigios de que en esa zona, en esa parte norte de la isla de Madagascar, se encontrasen siquiera unas ruinas de lo que antiguamente, siglos atrás, pudiera haberse tratado de un asentamiento. De un asentamiento, entendemos, próspero, porque partió con un buen botín para construir y ese botín continuó aumentando, porque como decíamos, los piratas de Libertalia seguían haciendo tropelías por los mares. Pero amigos, amigas, sí que hay una Libertalia real. Y la verdad es que también se trata de un lugar casi utópico, paradisíaco. Me refiero al Hotel Libertalia, en la isla precisamente de Saint-Marie, isla que seguramente en la leyenda fuese el lugar donde atracó el Victoire para fundar Libertalia. Un hotel que tiene 4 estrellas y media sobre 5 en TripAdvisor y, aunque no lo creáis, solo vale 28 euros la noche en plena temporada de junio. ¿Qué me dices? Accesible para todo el mundo, como estáis viendo, como los fundadores de la legendaria Libertalia creyeron que así debía ser. Aquí yo añadiría que lamentablemente seguro que para los habitantes de Madagascar 28 euros la noche pues no sea muy asequible, ¿no? Pero oye, mira, a veces hay que pensar en estas cosas, ¿no? De decir, oye, el vuelo hasta Madagascar puede ser arduo y carísimo, pero una vez allí, ¿y el dinero que te ahorras? Actualmente un vuelo a Madagascar te puede salir sobre unos 330 euros. ¿Solo? Solo, ida y vuelta. Ida y vuelta. Desde principales ciudades europeas. Bueno, pues fíjate, no es un mal destino. No es un mal destino. Quizás se puede encontrar ahí el mayor tesoro pirata de la historia. Como mínimo lo que se puede encontrar son unas buenas vacaciones. Y lemures. Y lemures, efectivamente. Y o lémures, como lémures, sí. Correctamente se tendría que decir. O esos animales de ojos grandes. Vías de contacto, empezando por el mail, Daniel, ¿cuál es? Terraincognita.radio@gmail.com. El blog, Terraincognitaradio.blogspot.com.
Terra Incógnita, programa de radio. Twitter, Terra Incógnita R. YouTube. Pues YouTube, Terra Incógnita, programa de radio también, o Terra Incógnita, y ya saldrá. Y una cosa que en los 2 últimos programas nos hemos ido olvidando. ¿Ah, sí? www.evox.com Ciertamente. y www.radiospeed.com. Efectivamente. Sí. Tampoco nos olvidamos de ese gran portal, Daniel, que es www.edenex.es Radio, el misterio 24 horas, gracias a la inestimable ayuda de nuestro amigo Alberto Guzmán. Muy bien, claro que sí. Tampoco nos olvidamos de todos nuestros oyentes. Sabéis que os leemos los comentarios que nos hacéis. Os agradeceríamos que fueran siempre comentarios relacionados con el contenido del programa, que generasen ese debate. No hace falta ser precoz. Hay que comentar después. Exactamente. O si se quiere comentar antes está muy bien, pero sobre todo, lo que queremos es que nos digáis qué tal después, ¿no? Ese cigarrito de después. Pues lo mismo, pero en la radio. Queremos eso. ¿Y qué decir? ¿Cómo he conocido yo la existencia de esta historia, de la leyenda de Libertalia, no? Pues al igual que conocí en su momento la leyenda, que al final parece ser que no fue tal, que pudo tener visos de ser una realidad, de la ciudad de Irán de los Pilares. Me refiero, efectivamente, como ya lo hicimos en aquel programa 220, gracias al videojuego Uncharted, en este caso el videojuego Uncharted 4, la última entrega de la saga, que decir que me ha gustado. Quizá no tanto como lo hizo el segundo, porque el segundo, pues cuando los jugué en orden, fue el más sorprendente. Y este cuarto es mejor en muchos sentidos, tiene más opciones a la hora de juego en sí, de abordar los combates y la exploración. Es recomendable al 100%, es el broche de oro que la saga merecía, porque con este en principio ya terminaría. Spoilers a continuación, si no queréis escucharlo, pues apagar ya aquí el programa. Esto va en serio, o sea, apagadlo ya si no queréis spoiler. Pues el protagonista, Nathan Drake, descubre que el que pensaba era su hermano muerto sigue vivo y le propone seguir con la búsqueda del legendario tesoro de Henry Avery. Henry Avery, que como hemos visto en el monográfico, no era precisamente uno de los protagonistas de la historia de Libertalia, pero aquí, en el juego de Uncharted 4, los guionistas así lo han decidido. Y como supondréis, pues efectivamente Nathan Drake y Sam Drake, junto con el inseparable e inestimable Victor Sullivan, tienen que dar con ese legendario lugar, con esa utopía pirata de Libertalia, donde supuestamente existiría, como digo, el mayor tesoro pirata de la historia. Lo acaban encontrando, se llevan parte de este, no todo, pero consiguen descubrir que realmente existió. Es una bonita ciudad colonial, con sus diferentes barrios, pese a hablar de que todos los humanos somos iguales, pues igualmente dentro de esa igualdad había sus clases. Una serie de complejos llenos de trampas, como no podía ser de otra manera. Consiguen todos huir sanos y salvos, mayor o menor magullados, pero todos sanos y salvos. La historia acá, pues feliz para todo el mundo. Nathan y Elena se casan, tienen una hija que también juega al Crash Bandicoot como ellos. Se compran una casita justamente al lado del mar, en una isla que no se especifica cuál es. Y se acaba la saga. Y se acaba la saga, pues felices la familia ahí, que no le habían contado hasta ese momento del epílogo del juego, que no deja de ser el epílogo de la saga, a qué se habían dedicado sus padres en sus primeros momentos. O sea, no habrá un Uncharted 5. En principio no tendría que haber un Uncharted 5, considerado 5 como cronológicamente posterior al 4, siempre y cuando, hombre, en realidad si quieres sí, pero la saga por fin acaba bien, acaba que siguen trabajando en el tema de la búsqueda de tesoros, pero por manera legal. Y ya os lo he dicho, si no queréis saberlo, si queréis haber jugado al juego, pues haber apagado el programa entonces. Efectivamente. Hasta el próximo programa. Hasta entonces.